Muy buenos días, yo soy el agrónomo Pablo Pérez y esto es Injertía Manasés. El video educativo de hoy queremos tocar un tema que muchas personas en las redes sociales, incluso en el canal, me han estado preguntando, y es un tema que es muy importante. Es un tema que crea muchas dudas, mucha incertidumbre. Y es el tema de en qué mes o en qué temporada yo debo sembrar X cultivo. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, para darte un ejemplo, ¿en qué mes o en qué época del año es recomendable sembrar el tomate o el pimiento o la sandía? Y es un tema que es necesario, ¿verdad?, en la agricultura. Quiero empezar diciendo que nuestra isla, ¿verdad?, Puerto Rico, al estar en el trópico, ser una isla tropical, tenemos la ventaja que podemos sembrar todo el año. Nuestras épocas no son marcadas, no tenemos temperaturas bien bajas, ¿verdad?, que llegue a congelación, en la cual se nos puedan dañar los cultivos. Tampoco tenemos, ¿verdad?, cambios muy significativos de días largos, días cortos, ¿verdad? Para explicar eso un poco, regularmente cuando llega el invierno, los días son más cortos, amanece más tarde, oscurece más temprano. Por lo tanto, el día, ¿verdad?, es más corto. Versus en el verano, en la cual amanece más temprano y oscurece más tarde, así convirtiendo los días en días más largos. Día corto, día largo en la agricultura significa la cantidad de sol o la cantidad de luz, ¿verdad?, que una siembra o una planta va a recibir. Pero al nosotros tener las temporadas que no son tan marcadas, aquí, por más frío que sea el invierno, podemos seguir sembrando. Por más caliente que sea el verano, podemos seguir sembrando. La diferencia de días cortos, días largos no es, ¿verdad?, un tanto diferenciado como en Estados Unidos. Pues tenemos la bendición que en nuestra islita nosotros podemos sembrar en todo el año, ¿verdad? Y en todo el año, si nosotros queremos, podemos sembrar cualquier cultivo en nuestro hogar. Ahora, hay dos eventos, ¿verdad?, que nosotros, por ejemplo, yo, y esto es una recomendación mía, ¿verdad?, esta información que le voy a estar dando, sí, en Puerto Rico hay dos eventos que cuando sembramos ya un poco a nivel más comercial o a mediana o gran escala, debemos siempre tener en mente. Una es, ¿verdad?, lo que es las siembras de invierno, las siembras de verano, reconociendo, ¿verdad?, que en Puerto Rico el verano es bastante caliente y muchas veces hay cultivos, pues, que es un poco más complicado. Por ejemplo, cuando vamos a los cultivos de hoja, lechuga, cilantrillo, lo que es mostaza, acelga, todo este cultivo de hoja, cuando llegan las altas temperaturas del verano, es un poquito más complicado, debido a que, pues, esta temperatura, pues, se nos hace un poco más retante producir este cultivo de hoja. Se puede, pero es más retante. Por otro lado, ¿verdad?, teniendo en cuenta el invierno, ¿verdad?, muchas veces hay cultivos, por ejemplo, como el repollo, como el brócoli, ¿verdad? Estos cultivos, el coliflor, estos cultivos requieren, ¿verdad?, de una temperatura más baja para tener una buena producción, ¿verdad? Pero en Puerto Rico, ¿verdad?, al ser la diferenciación de temperatura, a nivel de huerto casero, vamos a poner en el hogar, yo puedo sembrar cualquier cultivo en cualquier año. Ya si es a nivel comercial, pues siempre tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?,
estas temperaturas del verano y del invierno. Otra cosa bien importante a la hora de sembrar comercial es la época de lluvia y la época de sequía. Es cierto, ¿verdad? Y quiero adelantar con esto, es cierto que con esto del cambio climático, muchas veces estas épocas se nos han movido. Tenemos años que cuando se supone que esté lloviendo, experimentamos sequías altas. Y tenemos años que cuando se supone que estemos en plena sequía, experimentamos largos periodos de lluvia. Pero, ¿verdad? Hay una normativa que muchas veces con el cambio climático se ha ido interrumpiendo, pero hay una normativa que Puerto Rico pues tenemos una época de mucha lluvia, una época de menos lluvia o de sequía. En mi experiencia, ¿verdad? Reconociendo que yo estoy en el norte, en Atillo, yo tengo un pluviómetro en la cual en esta finca que estamos hoy, ¿verdad? Yo mido las pulgadas de lluvia por el transcurso del año, ¿verdad? Y con una constancia, ¿verdad? De aproximadamente 4 años que llevamos midiendo, ¿verdad? Esta precipitación pluvial, ¿verdad? La lluvia. Hemos visto que aunque se interrumpe, pero hay una normativa que año tras año se comporta igual o parecida. Por ejemplo, donde yo estoy, a eso de noviembre empieza la época de menos lluvia, o que le conocemos como sequía. Empieza en noviembre y se supone que sea hasta finales de abril, porque ya en mayo empieza la época de lluvia hasta octubre, ¿verdad? Esa es la normativa. En los pueblos del sur, ¿verdad? Que llueve menos, pues ya es distinto. Pero la normativa regularmente en Puerto Rico, ¿verdad? Como les dije, hay mucho cambio por el cambio climático, pero por lo menos en mi experimento, la época sequía o la época seca, de noviembre a abril, la época de mucha lluvia, de mayo a octubre. Como les dije, he tenido años que en enero, febrero han sido los días que más llueve y se supone que sea la época seca. Por otro lado, he tenido años que de mayo a agosto han sido bien secos cuando se supone que sea cuando más llueva. Este año, por ejemplo, se comportó bien. A eso de noviembre empezó una sequía fuerte que duró hasta abril, en mayo. Ya en mayo, ya ahora estamos experimentando frecuencia en cuanto a la lluvia. Por eso es bien importante que a la hora de planificar nuestra siembra, nosotros sepamos la época del año refiriéndose a las temperaturas y refiriéndose a la época de lluvia. ¿Por qué? Porque hay cultivos que se comportan mejores con mucha lluvia, hay otros que no resisten la época de lluvia, hay otros que necesitan sequía, hay otros que necesitan más agua y por eso nosotros tenemos que tener presente esta información. Yo te diría que es una de las cosas más importantes en mi recomendación. Otros agricultores, ¿verdad?, tendrán su experiencia, pero por lo menos esta información es una guía que te puede ayudar, ¿verdad? Te puede ayudar en cuanto a la preparación de tu huerto, si es que quieres sembrar los cultivos, ¿verdad?, en su época ideal o para una siembra comercial, ¿verdad? Si es que planificas una siembra comercial, tengas una idea qué cultivo sembrar en X temporada o en X época. Entonces, basándonos en estos dos criterios, ¿verdad?, que yo les acabo de decir, vamos entonces a estudiar las temperaturas en nuestro lugar. En el caso de ustedes, en el lugar que ustedes se encuentran, vamos a estudiar las épocas de lluvia, ¿verdad? Y en base a eso va a tener una idea para escoger el cultivo
en la temporada que vayas a sembrar.